días por los que se acaban de conectar y los que se siguen conectando. Damos gracias al Señor. Hoy el devocional nos va a poner a reflexionar, como decía inicialmente, cómo estamos delante de Dios. Nuestra hermanita Estela va a leer el devocional. Bueno, buenos días. Agosto 9, desobediencia y resistencia. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás 1:3. El camino de la desobediencia es siempre una trayectoria descendente. Esto es hasta que Dios interviene. En la prisa de Jonás por huir del mandato del Señor de predicar un mensaje de arrepentimiento a los ninivitas, descendió a Jope, al barco y al vientre del gran pez, Jonás 2:6, donde llegó a sentir que la tierra con sus cerrojos le ponía cerco para siempre. Cuando Jonás estaba profundamente dormido bajo la cubierta del barco, tratando de huir de Dios, el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Jonás 1:4. Sin embargo, en medio de una furiosa tempestad de la frenética actividad de los marineros que gritaban, lloraban, oraban y arrojaban cosas al agua, Jonás siguió durmiendo. ¿Cómo es posible que Jonás estuviera tan agotado? Seguramente estaba física y espiritualmente agotado por su decisión de huir de Dios. Aunque la desobediencia puede ser estimulante en el momento, pudiendo proporcionar una buena sensación momentánea, al final siempre es agotadora. Es difícil dar coces contra el aguijón. Hechos 26:14. Difícilmente se puede encontrar un sueño más miserable o desconsolado que el que sigue a nuestra rebelión contra una palabra de Dios. Y el posterior deseo de escondernos de todo el mundo, retirarnos a la intimidad de nuestra cama. Jonás quería que Dios le dejara en paz, sin embargo, Dios fue demasiado misericordioso para hacerlo. Así que envió una tormenta y la tormenta envió al capitán del barco a buscar a Jonás y a despertarlo. El capitán utilizó la misma palabra que Dios había pronunciado anteriormente para llamar a Jonás a predicar. Levántate e invoca a tu Dios. Jonás 1:6, énfasis añadidos, Jonás 1:2. Aquí entonces hay un cuadro de gran renuencia, no solo la renuencia de Jonás a hacer lo que se le dice, sino la renuencia de Dios a dejar a su siervo en el abatimiento y la miseria de su pecado. Los 3 días que Jonás pasaría pronto en el vientre del gran pez dan testimonio de esta verdad acerca de Dios. Aunque la rebelión de Jonás merecía un castigo, Dios pronto rescataría a Jonás de perecer en el mar y lo restauraría para que predicara el juicio y la misericordia al pueblo de Nínive. Dios acude a nosotros una y otra vez en nuestra desobediencia sin dejar que nos revolquemos en nuestro pecado. Aunque nos tapemos los oídos y finjamos no oírle, y aunque nos neguemos rotundamente a obedecer, Dios persigue a sus hijos errantes. Nos ama tanto que no quiere abandonarnos a nuestra voluntad. En nuestro pecado no podemos escapar de la misericordia de Dios, que nunca nos dejará ni nos abandonará. Jonás 1. Amén. Muchas gracias, hermanita Estela. Bueno, continuamos en este viaje con Jonás. Ayer pudimos ver, como decía inicialmente, la misericordia de Dios, que es quien nos sustenta y quien nos mantiene. A pesar de la rebeldía de Jonás, Dios siguió manteniendo su misericordia. La misericordia de Dios no debe ser por sentada en nuestra vida, sino debe asombrarnos todos los días de que Dios nos trate conforme a nuestras obras. Damos gracias al Señor que no sea por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, porque si fuera por nosotros seríamos ya consumidos. Hoy vamos a ver entonces obediencia y resistencia. Obediencia y resistencia. Entonces leamos las Escrituras. Dice la palabra del Señor. Jonás, del 1 al 10. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos
a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Dormilón, levántate y clama a tu Dios. Y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y tu pueblo? ¿Qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Qué historia tan loca, pero tan reflexionante, porque quiero que hagamos énfasis en algo muy importante. Es que él sabía quién era Dios. Y dice: y temo a Dios, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, es decir, el creador de todo. Y a pesar de que él lo sabía, no había temor en su corazón frente a lo que Dios le había mandado. Era un espíritu de rebeldía, de orgullo, de soberbia ante lo que Dios había enviado. Lo vimos ayer. Jonás era un profeta orgulloso. Él se sentía denigrado de que Dios le enviara a predicarle a hombres que eran enemigos del pueblo de Dios. No podía comprender cómo Dios tenía misericordia de este pueblo que le había hecho tanto daño al pueblo de Israel. En esta historia vamos a ver no al protagonista, Jonás, sino a Dios en la vida de Jonás. Lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos el nombre de Jonás es el profeta rebelde que huyó de la presencia de Dios para no hacer su voluntad. Es cierto, claro que sí, pero la historia va mucho más allá, porque esta historia refleja nuestro corazón. La Biblia dice que toda escritura fue dada para testimonio de Dios y para que nos acordáramos y aprendiéramos de la historia de otros hombres, de Dios. Este libro nos muestra el alcance, la misericordia de Dios, lo vimos ayer, pero también cómo su soberanía está por encima de toda voluntad y pensamiento humano. Dios dice, Dios hace. Cuando Dios determina un decreto, cuando Dios establece su voluntad, no hay nada ni nadie que pueda detener su mano. Nada ni nadie, no importa dónde tú vayas, no importa dónde tú huyas, no importa dónde te escondas, allí estará Dios. Este libro nos muestra el alcance de la misericordia de Dios, como su soberanía está por encima de la voluntad y el pensamiento humano. ¿Quién era Jonás? Jonás provenía de Gad, estaba en el territorio de Zabulón en Galilea, es decir, que Jonás era claramente galileo. Profetizó en los tiempos del rey Jeroboam II, en el año 793 al 753. Nínive era una ciudad más importante de Asiria y más adelante se convertiría en un imperio poderoso. Y este imperio Dios lo usaría para disciplinar al reino del norte. 150 años antes de que el reino del sur cayera en manos de Nabucodonosor, el imperio asirio había atacado el reino del norte y dispersó a las 10 tribus de Israel por toda la tierra. La palabra profeta, para que tengamos en mente algo, significa uno que habla de parte de Dios o en el nombre de Dios. La misión del profeta nunca era adivinar el futuro. La misión del profeta era de que el pueblo escuchara que Dios le llamaba a volverse a él, al arrepentimiento, a la obediencia, a volverse al pacto. No adivinar el futuro. Es un concepto equivocado de que el profeta. Y tengamos en mente de que la palabra de Dios es profeta. La palabra del Señor es la palabra eficaz y nos muestra realmente nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y en qué condición estamos frente a esos tres tiempos, pasado, presente y futuro.
Jonás fue llamado para representar a Dios en esa misión. Cuando el profeta dice, así dice el Señor, es como si Dios mismo estuviera allí. Una misión que debía ser muy importante para Jonás, pues era la voluntad de Dios. Hago una pregunta. Así como nosotros, perdón, así como Jonás fue enviado, nosotros también hemos sido enviados a una Nínive más grande, al mundo, que está caído, que está perdido. Primera pregunta, ¿estás obedeciendo a la voz de Dios, a la gran comisión? ¿Estás obedeciendo a Dios e ir al mundo y testificar de Jesucristo? Primera reflexión, ¿estamos comprometidos con la gran comisión? ¿Estamos obedeciendo a Dios en lo que Él ha mandado? Porque es que la gran comisión no es solamente para el pastor o la esposa del pastor o los diáconos o los ancianos, es para toda la iglesia. Todos somos misioneros, todos somos enviados por Dios, desde el más chico hasta el más grande. Y creo que estamos desobedeciendo, estamos huyendo de esa responsabilidad, estamos huyendo en las cosas del mundo, más que en el trabajo, incluso estando en el trabajo no testificamos del Señor, por vergüenza, por rechazo, por tantas cosas. Pero en esa parte nos parecemos a Jonás. Estamos huyendo de la voluntad de Dios frente a la gran comisión. Como decía ahora, Jonás representaba a Dios en Nínive. Él iba en el nombre de Dios. Nosotros también vamos en el nombre de Dios a Cristo, a contar quién es Cristo y por qué vino Cristo al mundo. Mira lo que dice 2 de Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio al ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sí ves? Nosotros representamos a Dios. La iglesia representa a Dios, la iglesia representa a Cristo. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un grupo de personas que se reúnen porque son muy buenas a ser mejores personas. Eso no es la iglesia. Tú vas, te congregas, es para ser más como Cristo, para prepararte para mostrar a Cristo, para fortalecerte en la fe, pero para ir a ser iglesia en un mundo caído, que no tiene ninguna otra más esperanza sino la iglesia. Pero estamos como Jonás, llenos de orgullo, de soberbia, con tantas cosas en nuestro corazón que no es la voluntad de Dios. Lo primero que vemos es que Dios le habló a Jonás como lo hizo con todos sus profetas, de una manera clara, concisa y precisa. O sea, la orden era clara. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios fue claro con Jonás. Le dijo lo que tenía que hacer. Y no es que si él quería, o en el tiempo que él quería. No, la comisión del profeta consiste en tres imperativos. Levántate, ve y pregona. Tal como Dios llamó a otros profetas, él llamó a Jonás a una misión precisa. Tenía que anunciar el juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive. El significado de la frase, ponte en pie y vete enseguida, es márchate sin demora. Es decir, no hagas otra cosa sino esta. Hazlo ya. Hermano, la obediencia a Dios ni es selectiva ni es pasiva. Dios dice, nosotros obedecemos. Pero otros, Dios habla, mañana obedezco. O eso no me gusta más esto. O sea, una obediencia selectiva. Y vamos a ver qué significa la obediencia selectiva. No, la obediencia es activa y tiene que ser, Dios dice, así hago. Pero nosotros no somos así. Nosotros obedecemos de Dios cuando queremos, en el tiempo que queremos y lo que queremos. Entonces, en 2 de Timoteo nos dice la responsabilidad que tenemos delante de Dios cuando Dios habla. Pablo le está hablando a Timoteo, la última carta que le escribe Pablo a Timoteo.
Y mire lo que le dice Pablo a Timoteo y nos está diciendo hoy a nosotros. Te encarezco delante de Dios y al Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos, en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Dice, pongo delante de Dios y al Señor Jesucristo por testigos, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, diciendo, viene un juicio. Dios te está viendo, Dios te está ordenando. Hazlo por temor a Dios. Hazlo por agradecimiento a lo que Dios ha hecho por ti. Nosotros estamos conscientes de eso, que el Señor regresa y que nos encargó una misión, testificar de su gran nombre con nuestras vidas y con lo que nos ha enseñado. Su misión era llevar un mensaje para hacer volver el corazón del hombre a Dios. No era para el futuro, sino para preparar el corazón para el futuro. Eso es lo que hace el profeta. Eso es lo que hacía el profeta en el Antiguo Testamento. Preparaba el corazón del pueblo para el futuro. La palabra del Señor nos prepara para el futuro. Nos prepara para el presente, para el aquí, para la ahora. Nos prepara para la venida del Señor. Por eso no desechemos la palabra del Señor. Atesorémosla y pongámosla por obra. Dios estaba anunciando algo que iba a pasar. Su misión era hacer volver al pueblo de sus malos caminos. El juicio está establecido. La Biblia dice, está establecido para los hombres como una sola vez y después el juicio. Pero una cosa es el juicio de Dios, otra cosa es la ira de Dios. Hay una ira de Dios escatológica que viene y no faltará. La pregunta es, ¿tú eres un hijo de ira o un hijo de Dios? Porque si eres un hijo de Dios, te comportas como un hijo de Dios. Haces la voluntad del Padre. Lo veíamos en el devocional antepasado. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué se llaman cristianos y se comportan como anticristo? ¿Por qué lo hacemos? Leamos Amós 3, 6 al 7. Mira lo que dice Amós 3 al 7, 3, 6 al 7. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Hermano, nosotros sabemos, Dios nos ha revelado qué es lo que va a pasar. ¿Por qué estamos tan adormecidos, tan acomodados? El mundo se pierde sin Cristo. Si viene el gran día del Señor, ¿no sería muy triste que llegara el gran día del Señor y tú no le has dicho el Evangelio a nadie? Triste, pero es una verdad. La iglesia perdió el sentido de la misión. La misión de la iglesia en este momento es la propia misión del hombre. Tener, conseguir, Dios deme esto, Dios deme lo otro. Sáneme, haga esto, deme un buen trabajo, deme una buena casa, el aquí y el ahora. Que si nos ayuda a tener un corazón diferente. Tengamos sensibilidad por los que se pierden. Que nuestro corazón se regocije haciendo la voluntad de Dios y obedeciendo al Señor. Para los profetas, la palabra de Dios podía ser un hecho o una palabra una vez dada de una existencia propia. Cuando Dios decía era porque iba a ser. Aquí Dios está dando una advertencia a Nínive. Si se no arrepentían, si no se arrepentían, el juicio vendría. Jonás, aún sabiendo quién era Dios y lo que Dios haría, desechó la palabra de Dios sin importar las consecuencias. Él no le importó las consecuencias. Él no pensó sino en él. Yo no quiero ir a Nínive. No merecen ser salvados. Él tomó una determinación en sus propios argumentos y no temió a Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Este hombre desechó la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 2, 1 al 4? Lo leímos antier. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No nos estamos deslizando. Dios nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que ser.
en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la universidad, con los vecinos, pero no estamos siendo luz. Hago una pregunta y cada uno se la va a responder. De sus vecinos, ¿a cuánto les has predicado el evangelio? De tus vecinos, ¿cuántos pueden decir de que eres cristiano? No porque vas a una iglesia, no porque llevas una Biblia, sino porque te pareces a Cristo. Luego dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros de la mano de Dios? Si Dios mismo está enviando a su Hijo para salvarnos y nosotros desechamos a Dios y su palabra, no podremos. Muchos de nosotros profesamos conocer a Dios, ser hijos de Dios, amar a Dios, pero no hacemos su voluntad y mucho menos temblamos ante su palabra, razón por la cual hemos creado grandes tormentas en nuestra vida. Y los que están a nuestro alrededor han sido afectados por ellos. Si usted ve en la historia, en Jonás 1:4, mire lo que dice, pero Jehová hizo levantar una gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Cuántas de las cosas que estamos viviendo han alcanzado nuestra familia por nuestra desobediencia, por no hacer lo que Dios ha mandado? Eso está pasando en este barco. Se levantó una gran tormenta y muchos podrían perecer, aunque Dios tuvo misericordia y si han leído el libro de Jonás se dan cuenta de que al final de la historia, los primeros que se convierten a adorar a Dios son los marineros del barco, porque ven el poder de Dios, del verdadero Dios. Mire que Dios cumple su misión a pesar de la desobediencia. Dios tuvo misericordia de la gente que iba en ese barco. Aunque Jonás tenía que ir a Jope, a Nínive, se escapó a Jope y el barco era para Jope, pero Dios tenía pueblo en ese barco. Dios actúa, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Nunca nos olvidemos de eso. La voluntad de Dios se cumple a pesar de nosotros. Dios actúa en la providencia. Dios actúa hasta aún en la desobediencia a nosotros para que se haga su voluntad. Es importante ver que aunque el mensaje inicial fue dirigido a Nínive, y escuchen esto que es muy importante, realmente era, era una advertencia de Dios para con Israel. Pues los moradores de Nínive verían la misericordia de Dios aún sin que ellos le conocieran. Israel, conociendo a Dios, se rehusaba a obedecerlo. Qué fuerte, ¿no? Realmente el mensaje tenía que ver con Israel, tenía que ver con la actitud del corazón de Israel, porque así estaba Israel como estaba Jonás, lleno de orgullo, de soberbia religiosa, pensando de que estaba bien con Dios, pero estaban muy mal. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo cuando hace mención de Jonás? Mire cómo habla Dios de Jonás, cómo Cristo habla de Jonás y de la historia de Jonás. Es muy particular ver cómo el mismo Señor Jesucristo habla de Jonás, al poner como referencia frente a la dureza del corazón religioso de los fariseos. Mateo 12, 38 al 41. Vayamos a la Biblia para que veamos esa parte. Mateo 12, 38 al 41. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y mire la respuesta de Jesús. Y le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, el gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa era la señal. La señal más grande era que Cristo iba a ser crucificado. Es decir, que la palabra del Señor se había cumplido. Dios había enviado a su Hijo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí hay más que Jonás en este lugar. Dios estaba en medio de Israel. El verbo se había hecho carne y ellos no le conocieron. Ellos no le obedecieron. La pregunta es,
Si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, le hemos reconocido como Rey, como Señor, como Salvador, como un Hijo de Dios, nos estamos sometiendo al señorío de Dios, al señorío de lo que Dios dice. Dios establece un juicio contra Nínive, pues era una ciudad pagana, llena de idolatría y de pecados aborrecibles ante los ojos de Dios. Nínive era una capital del imperio de Asiria, la nación que tanto mal hizo a Israel, hasta destruir la capital del reino del norte de Samaria en el año 722. Imagínense esto, mis hermanos. Dios salva a este pueblo, porque Dios les concede el don del arrepentimiento. Más de 150,000 personas se arrepienten. Usted lee en el libro, era una ciudad que se moró Jonás 3 días de a pie pregonando la palabra del Señor. Y como dice el libro, que hasta el rey mandó ayunar a los animales. Me se cuenta, hasta los burros se arrepintieron. Y nosotros también tuvimos una vida de arrepentimiento. Porque el hecho de que tú digas, Señor, perdóneme, pero sigas viviendo igual, no es un arrepentimiento. Porque la Biblia dice que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Pero hemos puesto el arrepentimiento como algo más, como una muletilla. Señor, perdóname porque he pecado. Pero nos duele el corazón, no hay dolor en nuestra alma, no hay ningún atisbo de no volverlo a hacer. No nos hemos puesto de acuerdo con Dios, no hemos pasado el dolor de Cristo en la cruz por nuestro corazón cuando pecamos contra Dios, porque su maldad ha subido hasta mí. Esta frase, por tanto, constituye la razón por la cual Dios envía al profeta. Es una frase con importantes resonancias bíblicas. Dios aparece aquí como el juez de toda la tierra. El hombre puede pensar que sus injusticias realizadas en secreto pasan desapercibidas, pero siempre suben delante de Dios. Él es el conocedor de nuestros actos, palabras y pensamientos. Actúa en consecuencia de ello. Entonces pensamos escondernos de Dios. Pecamos contra Dios y a pesar de que digamos, Señor, perdóname, seguimos escondidos en nuestra propia justicia. Lo hacemos como para callar nuestra conciencia, pero eso no acallará nuestra conciencia. En Romanos 2:15 al 16 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermano, no hay pensamiento que se vaya a esconder de Dios. No hay actitud que no vaya a ser puesta delante de Dios. No podemos escapar de Dios. No podemos escondernos de Dios. Jonás anunció su mensaje a los asirios en la ciudad de Nínive un siglo antes que Nahum. Nahum anunció su mensaje en el reino de Judá del Sur en el 7º siglo antes de Cristo para consolarlos, pues su opresor pronto iba a ser destruido. 100 años después, Dios destruyó a Nínive. Después de que el profeta Jonás fue y predicó, 150,000 personas se arrepintieron. 100 años después, este pueblo fue destruido porque realmente no hubo una actitud consecuente y persistente en el arrepentimiento. Es triste ver cómo gente en Nínive, con el correr del tiempo, se olvidaría de la misericordia de Dios y desecharía su misericordia revelada en el anuncio de su mensaje de arrepentimiento y salvación. ¿Cuántas veces somos como nosotros, como ellos? Dios ha hablado, Dios ha tenido misericordia de nosotros y nosotros empezamos a desechar a Dios. El pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, que muchos de ustedes ya han estudiado el tiempo de los jueces y ya hemos hecho devocionales con respecto al tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces tiene una característica. Fueron 430 años de dolor, de tristeza. Dios enviaba un juez, salvaba a Israel, pasaba el tiempo y volvían otra vez al mismo pecado, a la idolatría, a confiar en otros dioses, a desobedecer el mandato de Dios. Es lo que dice Jueces 10, 2:10 al 12. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación
que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron en a Jehová. Hermanos, tu generación, la que sigue, ¿conoce al Dios que tú adoras? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes en la iglesia? ¿Has pensado en la generación que sigue? ¿Estás predicándole a los jóvenes, en tu hogar a tus hijos, a los amigos de tus hijos cuando llegan a tu casa? ¿Qué misión tan grande tenemos todos y cada uno de nosotros con la generación que nos precederá? Tenemos una responsabilidad con esa generación. Dios nos ayude realmente a estar comprometidos con obedecer a Dios en lo que ha mandado. La respuesta de Jonás a Dios. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás se levantó para hacer su propia voluntad y no la de Dios. Una decisión voluntaria basada en sus propios argumentos y justicia. ¿Cuántas veces nos pasa eso, amados hermanos? ¿Cuántas veces Dios habla y nosotros hacemos lo contrario? Y decimos que conocemos a Dios. Quiero que me acompañen sus Biblias para que veamos el testimonio del primer rey de Israel y veamos lo que pasó con este hombre, Saúl. Primera de Samuel 15, 19, 23. Es lo que hablamos ahora, la obediencia selectiva. Dios le da una orden a Saúl, y le dice que fuera y combatiera a los amalecitas y que no quedara nada de ese pueblo, pues era un juicio de Dios para con la maldad de ese pueblo. ¿Y qué hizo Saúl? Pues sí, fue y obedeció a Dios, pero mira la manera que obedeció. ¿Por qué pues no has oído? Esta es la confrontación del profeta Samuel enviado por Dios a Saúl. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, mas el pueblo tomó el botín, mas el pueblo tomó el botín, las ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Este hombre, la orden era que no quedara nada ni nadie, y él perdonó la vida de Agag y perdonó la vida del ganado. Y supuestamente era para ofrecer sacrificio a Dios con ese ganado, era anatema ante los ojos de Dios. Hermanos, Dios dice, yo obedezco. No podemos pensar que la obediencia a Dios es como un buffet, lo que más me conviene, lo que no me va a costar, lo que me es fácil hacer. Obedecer a Dios es difícil, porque es negarnos a nosotros mismos. La obediencia está acompañada de negación a nosotros mismos, es voluntad, es hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Cristo fue tentado en esa parte, está arrodillado en el huerto de Getsemaní y le dice, Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa o esta hora, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios no le va a gustar a otros, pero si Dios te ha dicho, hazlo, hazlo. Si quieres alinear tu vida con el Señor, alíneala. Porque tenemos que alinear nuestra vida con el Señor para ver su bendición, para ver su presencia en nuestra vida.
Pero no escojamos que vamos a obedecer de Dios, ni escojamos lo que otros creen que podemos hacer por Dios. Es lo que Dios te ha dicho en su palabra, hazlo. Humanamente hablando, el mensaje que había de llevar el profeta no era fácil. Jonás fue un acto, la huida, o sea, huir de Jonás de la presencia de Dios era un acto inexcusable. Fue un acto de desobediencia y rebeldía al claro mandato de Dios. En los tiempos de Jeremías, en el tiempo angustioso de Jeremías, muchas veces Jeremías, frente al mensaje y las consecuencias del mensaje, hicieron pensar a Jeremías abandonar el ministerio. Jeremías hablaba y automáticamente lo golpeaban o lo metían en la cárcel. Es lo que dice Jeremías 27 al 9. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido a mis huesos, y traté de sufrirlo, y no pude, y no pude. Hermanos, Dios nos habla, y eso es como una gotera, haz la voluntad de Dios. Ese es el Espíritu Santo, hazla, hazla. Hermanos, no resistamos. Pues que llama hoy obediencia y resistencia. La carne no quiere obedecer al Señor. Ese viejo hombre no quiere someterse a la ley de Dios, no quiere someterse a la voluntad de Dios. Pero venzamos a ese viejo hombre. Hagamos la voluntad del Señor. Queremos estar en la voluntad de Dios, pues Dios nos ha revelado qué es lo que tenemos que hacer y hay que hacerlo, independientemente de las consecuencias. Cuando tú obedeces a Dios, Dios se encarga de las consecuencias de tu obediencia. Jeremías trató de evitar la proclamación del Evangelio de Jehová porque se sentía incapaz y su obra no estaba pasando nada. Cada vez más endurecía el corazón. Para que ustedes sepan, Jeremías predicó 43 años y solamente se convirtió uno, Barú, su escriba. Pero Dios hizo lo que Jeremías predicó. 43 años Dios estuvo predicando por medio de Jeremías para que el pueblo se volviera al pacto y no lo hizo. Eso es lo que está haciendo la iglesia, predicando para que el pueblo, para que el mundo se vuelva a Dios, deje de andar en sus propios caminos y busque el camino, la verdad, busque a Cristo. Pero el mundo se resiste cada día más y entonces nos desanimamos. No, ¿para qué voy a ir si no me van a escuchar? No, hermano, proclama el Evangelio. Testifica al Señor que Dios se encargará de la palabra que Dios te ha dado. Jonás huyó de Jehová porque su corazón y su mente no estaban en armonía con los de Dios. Jonás mostró una justicia propia, exclusiva. Consideró las bendiciones divinas y el perdón y el amor de Dios como algo reservado exclusivamente para Israel. Como hablaba nuestro hermano Juan ayer, yo no le predico a esa persona porque no lo merece. Esa persona me hizo mucho daño. Puro corazón de Jonás, no el corazón del Señor. Porque el Señor, aún estando en la misma cruz, lo estaban golpeando, lo estaban volviendo una nada. ¿Y qué dijo Cristo? Nuestro Señor intercedió por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestra obediencia no está limitada por sus resultados, que nosotros pensemos, sino por la voluntad de Dios. Él se encarga de las consecuencias de nuestra obediencia. Debemos estar plenamente convencidos de que Él sabe lo que está haciendo y que las consecuencias están bajo su control. Y es lo que dice Isaías 66, del 1 al 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra la estrada de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. ¿Qué está diciendo aquí el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo? Dice: el cielo es el trono de Dios. Dios gobierna sobre el reino de los hombres y la tierra es el estrado de sus pies. Está diciendo: ¿qué casa me vas a edificar? ¿En qué templo me podrá contener?
Lo que tú haces es mío. Es porque yo te lo permito que tú lo hagas. Es porque yo te entrego para que lo hagas. Y mire lo que dice Dios. Me fijaré, pero tendré comunión. Es decir, habitaré, estaré, caminaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Dios opera en nuestra insuficiencia. Dios conoce nuestras debilidades. Pero si tenemos un corazón orgulloso pensando de que somos buenos, de que todo lo hacemos bien, es decir, no necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios todos los días. No podemos agradar a Dios con todo perfectamente, pero sí queremos hacerlo. Pero ¿cómo podemos agradar a Dios? Cuando temblamos ante su palabra y hacemos su voluntad. Y descendió a Jope, Jonás, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, es interesante notar que Jonás descendió de Jerusalén a Jope para buscar una nave para ir luego. Descendió al interior de la embarcación para dormir. Su intención era descender de la presencia de Dios en lugar de ascender. Esto es impactante. Cada vez que ustedes ven a Jerusalén en el Antiguo Testamento dice, y ascendió a Jerusalén o descendió a Egipto. Ahora descender aquí habla de una decadencia espiritual. Está hablando que cada día más este hombre se abandonaba más a su propia voluntad. Compró un pasaje y se fue lejos de la presencia de Dios. Él creía. ¿Cuántas veces hemos oído a alguien decir, si no es la voluntad de Dios, yo creo que Él cerrará la puerta? Cosas así son locura. Cuando Dios ha hablado y nos ha dado su palabra, es un acto de obediencia, obedecerle, y es un acto de desobediencia, es decir, rebelión. Uno dice, bueno, yo voy a hacer esto aunque Dios no lo quiera, pero Él me va a estorbar. No, hermano, hay consecuencias de nuestra desobediencia, como hay consecuencias de nuestra obediencia. Cuando Él se volvió en desobediencia y tomó el camino contrario, Dios no lo detuvo. Cuando él emprendió su camino hacia Jope, el Señor no hizo nada para interferir. Cuando llegó al puerto, Jehová no causó en su cartera que perdiera dinero. No, todo estaba allí. Es decir, Dios le permitió. Dios permitió en su voluntad permisiva que Jonás tomara ese barco, porque Dios tenía un propósito con lo que iba a hacer Jonás. Eso Dios es soberano y el hombre es responsable, pero Dios actúa providencialmente en nuestra desobediencia para llevarnos a hacer su voluntad, para conocerlo en medio de nuestra rebeldía. ¿Sabes por qué? Porque nos ama, porque Él tiene misericordia de nosotros. Y a pesar de la rebeldía de Jonás, Jonás amaba a Dios. Jonás amaba a Dios. Jonás no era un profeta que no amara a Dios, él lo amaba, sino que no quería hacer la voluntad de Dios. Parecía que Dios fuera injusto. En su propia estructura teológica, él pensaba que Dios estaba equivocado. Dios no se equivoca. Dios sabe lo que está haciendo. Él es perfecto en sus caminos. Así que meditemos, mis hermanos, el día de hoy. ¿Realmente estamos viviendo una vida de obediencia a Dios? ¿La cosmovisión de nuestra vida es conforme a la voluntad de Dios? Que el Señor nos ayude en nuestra incredulidad. Que el Señor nos ayude en ver realmente que Dios es bueno, agradable y perfecto. Y que obedezcamos a Dios independientemente de las circunstancias y las situaciones y las consecuencias. Dios estará con nosotros. Así a otros no les gusta lo que tú vas a hacer. A mí tiene que importar lo que le guste a Dios, no lo que piensen los demás, sino lo que piense Dios. Vamos a